Primero que nada, agradecerle a la Fundación lo que de verdad importa por creer en mí, por tenerme aquí con ustedes para compartir mi historia de vida, en lo que considero que es un mensaje de todos, un mensaje de paz. Y he venido también hoy a preguntarles cuál es el aporte que queremos ser para nuestra sociedad, para nuestra familia. También he querido venir a mostrarles a ustedes las profundas razones y heridas por las cuales elegí no convertirme en Pablo Escobar 2.0. El amor que yo siento por mi papá es no negociable, pero aunque sea no negociable, pues no es un amor que me ha impedido reconocer y ver todo el dolor y toda la violencia que mi padre causó a Colombia y a muchas otras sociedades nacionales. Pero siempre me aconsejó bien. Paradójicamente, mi padre fue un hombre que siempre me inculcó que debía estudiar, que debía trabajar, que debía ser un hombre con valores, muy a pesar de que él por fuera de casa, por supuesto, que no los ponía en práctica. Yo crecí en un lugar donde jamás faltó el amor. La realidad es que nunca nos despegamos de ese amor hacia el padre, hacia la familia, y ese es un amor que también nos ayuda a nosotros a sobrevivir y a ser las personas que somos hoy. Ese es un amor que sobrevivió todas las adversidades. Por eso siempre he dicho que si uno pone amor en todo lo que hace, al final todo va a salir bien. La gran diferencia es que de esta historia con la que les están mostrando a los jóvenes hoy en la serie de televisión, es justamente que las lecciones de vida que les están mostrando allí no son las mismas que yo aprendí y no son ni parecidas. En realidad, para que aprendamos mucho de las malas historias que nos están contando. Por alguna extraña razón, los jóvenes de hoy están perdiendo sus sueños, están dejando de creer que es una buena idea ser un músico, un deportista, un profesional destacado. Ahora, tristemente, estos sueños han venido siendo reemplazados por esta glorificación de la actividad criminal de mi padre. Han tomado estos 5 minutos de disfrute de la vida de mi padre y les han vendido 80 capítulos sobre mi padre, Pablo Escobar, disfrutando una vida que nunca disfrutó, como se las están mostrando en estas series. Y por supuesto, es apenas, casi diría uno, natural que muchos quieran ser ese Pablo Escobar que están viendo en la pantalla, pero no es el que yo vi y conocí en la vida real. Y creo que más importante aún es que aprendamos a pensar cuál es el sentido y hasta dónde, hasta cuándo y hasta cuánto es suficiente en términos de poder para el ser humano y en términos de dinero. Porque la realidad es que mi padre nunca se hizo esta pregunta y muchos de nosotros difícilmente nos hacemos en la intimidad la misma pregunta: ¿cuánto es para mí suficiente? En ese momento mi padre y gran parte de la sociedad a la que pertenecimos se solidarizó con estas familias y mi papá comenzó un programa que se llamó Medellín sin tugurios. Organizaba subastas de arte, corridas de toro a beneficencia y se le dio por involucrar al negocio del narcotráfico para ayudar a los pobres. Y no nos podemos confundir, eso no hace de Pablo Escobar un buen hombre ni alguien digno de imitar, porque el dinero que él utilizó para ayudar a todas estas personas también lleva detrás muchísima sangre, muchísimo dolor y mucha violencia que no se ve. Y quería invitarlos a que reflexionemos un poquito, porque si nos ponemos a ver a Netflix, pareciera que Pablo Escobar se la pasó de rumba desde que nació hasta que murió. Y la verdad es que no. Y la triste conclusión es que no es el 90% que Pablo Escobar disfrutó su vida siendo uno de los narcos más conocidos de todos los tiempos. Fue solamente el 10%. Así que no nos podemos olvidar, y siempre me hice esta pregunta, ¿no? ¿Para qué una mansión si no hay nadie que me esté esperando? ¿Qué sentido tiene de yo matarme por obtenerlo todo lo que he soñado, pero en el intento, por haberlo hecho por el camino de la ilegalidad, perdí mis familiares, perdí mis amigos, perdí mi libertad? ¿Me servirá esa mansión? ¿Tendrá sentido tenerla? Realmente no somos verdaderamente conscientes de nuestros excesos, tampoco de nuestros límites como personas. Y yo recuerdo que tuve muchas discusiones con mi padre, porque miles de veces le pedí que parara el terrorismo, que no ejerciera más violencia.
y él me decía que él no se había inventado esto de las bombas, que lo habían utilizado contra la familia, que si era que a mí se me había olvidado, que el primer atentado había sido contra mí, contra mi hermanita y mi mamá. Y yo siempre le respondí que el hecho de que a mí me hayan puesto una bomba no me da ninguna autoridad para salir a ponerle bombas a nadie. Pero en ese momento yo presté mucha atención a todas esas lecciones de vida, porque ese dinero del narcotráfico se suponía que nos estaba trayendo riqueza, poder, y en realidad nos trajo hambre y desolación. Y así que conocí a estas dos personas, al papá, pero también al bandido. Mi padre seguramente fue uno de los bandidos más duros y también fue un papá muy tierno y cariñoso conmigo y me dio buenos consejos. Como les decía, es una gran contradicción cómo es que este hombre que hizo tanto daño, que generó tanta maldad y que le caben muchos calificativos, terrorista, secuestrador, asesino, etcétera, fue capaz también de darme tanto amor y de ayudarme a crecer pues con unos valores muy diferentes a los que todos imaginábamos que yo iba a crecer. Y esto tiene mucho que ver porque tiene que ver con el amor al interior de nuestra familia y cómo el amor puede transformarnos para bien en un momento en el que todo podría parecer de que nos vamos a salir del camino. Y esta frase, pues cómo olvidármela si me la dijo el hombre que era responsable del 80% del mercado de las drogas en la década de los 80s. Hoy vamos a hablar de drogas, hijo, me dijo. Valiente, el auténtico valiente es aquel que no la consume. Es ahí donde yo defiendo el auténtico valor y el poder de la educación como herramienta que tenemos en esta sociedad. El arma más poderosa para enfrentar el problema de las drogas en el mundo no son las ametralladoras ni los portaaviones, es la educación. Si estamos lo suficientemente educados y preparados como sociedad, no vamos a encontrar la excusa en las drogas para pasarla bien o para ser felices o para lo que sea. Finalmente, para cerrar, pues hablarles de lo importante que es tener y que la sociedad nos dé oportunidades a todos y nos reconozca por lo que hagamos, porque si no nos da la oportunidad, si nos marginan, si nos discriminan, si no se nos da el espacio, también desde la sociedad podemos, no haciendo nada, incitar a otros a recorrer el camino de la criminalidad. E invitarlos a todos ustedes a que pensemos, ¿no?, qué pudimos aprender de estas historias para no repetirlas, y a los jóvenes, piénsenlo hasta 3 veces antes de quererse convertir en narcotraficantes. Les dejo un gran abrazo y toda mi gratitud.